Diagnóstico de bienestar. Conducta saludable. En Gladys en Éxito. Bien, en esta primera hora de Gladys en Éxitos vamos a conversar con la licenciada en Biología, Antonieta Porco. Es doctora en Ciencias Biológicas, profesora de Biología Molecular en la Universidad Simón Bolívar. Estados Unidos sigue asegurando que el COVID-19, el coronavirus, fue creado en un laboratorio en China. ¿Qué tan factible es esta teoría y cómo es el proceso de creación de un virus en un laboratorio? Se pregunta uno también. Por ejemplo, leemos de DW en un informe de la Alianza de Inteligencia compuesta por los 5 principales países de habla inglesa, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, llamada 5 ojos. Se habla de un virus de murciélago desconocido con el que se investigó en un laboratorio en Wuhan. A partir de esa publicación se dispararon las noticias sobre un supuesto virus creado por el ser humano en un laboratorio de Wuhan, y además que el mundo habría perdido un tiempo valioso en la lucha contra el virus porque China ocultó información. Acusaciones de este tipo no solo fueron planteadas por Donald Trump, sino también por la prensa sensacionalista alemana. La parte delicada del informe de la CIS, un documento de 15 páginas, describe con claridad cómo China habría destruido y retuvo información y necesarias sobre el brote de coronavirus en diciembre. El caso, por ejemplo, de Wang Yanlin, que también era empleada del laboratorio de investigación de Wuhan, es particularmente grave. Según los informes iniciales de la prensa china, se sospechaba que ella fue el primer caso de coronavirus del mundo, paciente cero. Poco tiempo después ella desapareció, se eliminó toda su biografía en línea y desde entonces no hay rastro de ella. Por otro lado, numerosos médicos de Wuhan fueron detenidos por divulgar supuestos rumores. Además, el gobierno en Pekín hizo borrar términos de buscadores online en su país como mercado de pescado Wuhan, neumonía desconocida Wuhan o variación SARS. Todo esto es una clara medida de censurar por parte del régimen chino. Entonces, bueno, uno se pregunta qué tan factible es que puedan haber creado este coronavirus en un laboratorio y cómo sería el proceso en caso tal. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Bueno, esta ciencia no se basa en opiniones, sino en una serie de evidencias y datos que llevan al pensamiento racional. Si bien, como indica la información que acabas de dar, existen ocultamiento de datos, por llamarlo de alguna manera, también existe evidencia de los análisis realizados en los virus que han sido aislados en los pacientes, que sugieren que el virus surgió por selección natural y no que fue creado de manera artificial, sino que se seleccionó en el ambiente. Cuando aparecen los primeros casos de la neumonía típica o cuando los reportan en China y comienzan en la identificación del agente causal, las imágenes indican que es un coronavirus, y cuando analizan el material genético de los virus aislados, se dan cuenta de que pertenece al género de beta coronavirus y que su secuencia es muy similar a la de otros coronavirus que ya habían sido estudiados y que infectan a humanos, pero especialmente muy similar a uno que infecta murciélagos. Entonces ya este primer análisis sugiere que es un virus que puede haber surgido del ambiente, que adquirió alguna capacidad para ahora hacer el salto de especie e infectar a humanos. Este sería el 7º coronavirus reportado que infecta a humanos, donde dos de ellos anteriormente, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, habían causado una enfermedad severa, los otros 4 enfermedades leves, y que ahora causa una enfermedad mucho más severa. Entonces, existen una serie de evidencias y hay unos trabajos que están liderados por el doctor Holmes en Sydney, Australia, junto con otros investigadores en Estados Unidos y también investigadores chinos, en donde han analizado el material genético de virus aislados de pacientes de diferentes partes del mundo. En todos ellos, no han encontrado evidencia de que el virus haya sido creado. En primer lugar, porque lo que tiene diferente el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, es que tiene una serie de cambios que lo hacen mucho más afín por el receptor de la célula que le permite su entrada. Y en el caso en el SARS-CoV-2, el que le permite la entrada a las células en humanos. Los cambios que tiene SARS-CoV-2 no son los
si el virus hubiese sido creado en el laboratorio, los análisis bioinformáticos que estudian la interacción de la proteína de superficie del virus con el receptor celular arrojan otros cambios que lo hacen más afín a esas células. Los cambios que se han encontrado en el SARS-CoV-2 en los pacientes infectados no son los mejores, no son los que le dan la mejor afinidad por el receptor, lo cual es algo a favor de que esos cambios se generaron por selección natural y que fueron los cambios que le permitieron al virus poder entrar, pero que no son los mejores, pero se seleccionaron porque les permitió entrar a la célula, y esa es una evidencia a favor de que el virus no fue creado artificialmente, es decir, que los cambios no son los mejores, ¿no? O sea, si alguien hubiese creado un virus en el laboratorio y le va a realizar cambios para que pueda entrar muchísimo más eficiente a la célula en humano, los cambios hubiesen sido otros según este análisis. Y lo otro, dígame. No, continúe, por favor, con la idea. Entonces eso en primer lugar, ¿no? Esos cambios no son los mejores. Lo otro es que este tipo de virus es muy difícil de modificar directamente al virus en el laboratorio, de manipular al virus directamente. Y existen una serie como de esqueletos elaborados, una especie de moléculas sobre las cuales se trabajan y se hacen modificaciones para realizar diferentes estudios. Y ninguno de los virus aislados tiene las marcas de estos virus. ¿Okay? De estos virus que se utilizan normalmente en los laboratorios para hacer las modificaciones, porque para la modificación de un virus en el laboratorio uno tiene que tener aislado el genoma. Este virus es un virus de ARN, entonces tendríamos que tener la RNA, la enzima, ¿okay? La que se encarga de poderlo pasar a ADN para poderle hacer las modificaciones, y aparentemente, según estudios, esa enzima viral es muy inestable y por eso hay como una especie de construcciones que se han hecho, biología molecular, para poder hacer manipulaciones in vitro. Y esos esqueletos virales que se utilizan para hacer ese tipo de manipulaciones tienen ciertas marcas que hubiesen sido reconocidas en los virus que fueron aislados de los pacientes. Entonces, la evidencia es que, uno, las similitudes con los virus que están en el ambiente y la similitud con el del murciélago. Lo segundo, el hecho de que las mutaciones o los cambios que lo hacen mucho más afín por las células, la entrada en las células de humanos no son los cambios óptimos, y el hecho de que no se hayan encontrado esas marcas son evidencias a favor de que el virus surgió de manera natural. Pero claro, lo otro, porque lo que hace diferente... Okay. Sí, permítame que tenemos que hacer una pausa, doctora, para continuar la idea entonces al regreso. Y bueno, ya más o menos ha adelantado un poco la segunda pregunta de cómo es el proceso de creación de un virus, por ejemplo, en un laboratorio. Pero lo otro además es que este virus, si bien esas modificaciones que ha tenido, que pueden ser naturales, digamos, para poder entrar al cuerpo, no son del todo tan efectivas para el virus, igual ha arrojado una cantidad de síntomas distintos a los anteriores que tienen hasta confundida la medicina y tratar de entender hasta cómo tratar al paciente, porque son, muchos, digamos, el abanico de síntomas y de efectos es variado. Inicialmente se hablaba solo de fiebre, del problema respiratorio y bueno, ahora vemos que incluso hablan hasta de hemorragias, hablan de ACV, de daños al sistema nervioso. Entonces yo quisiera que nos compartiera su punto de vista también al regreso con relación a ese comportamiento que está teniendo el coronavirus en algunas personas. Alonso, por favor. Gladys en Éxito. Análisis informativo del acontecer venezolano. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Antonieta Porco, que es licenciada en Biología, doctora en Ciencias Biológicas, profesora de Biología Molecular en la Universidad Simón Bolívar, con ella abordando esta teoría de que supuestamente el coronavirus habría sido creado en un laboratorio, específicamente en Wuhan, en China, de acuerdo a la posición asumida por el gobierno de Estados Unidos, pero ya explicó desde el punto de vista científico, bueno, las evidencias que arrojarían que no habría sido creado, sino que fue su aparición de manera natural entre el contacto del hombre con lo que se presume podría ser el murciélago. Pero igual, doctora, vemos unas manifestaciones
en algunos seres humanos de este coronavirus que tienen sorprendida a justamente los científicos y a los médicos, a los especialistas en salud. ¿Por qué? Bien, toda enfermedad y la manifestación de toda enfermedad, ya sea infecciosa por un virus, bacteria, cualquier otra enfermedad, su manifestación también va a depender de la persona que la padezca, en este caso del hospedador del virus en este caso. Es decir, también la condición en la que esté la persona, su componente genético, cómo va a ser su respuesta y los síntomas también van a depender de eso. Además va a depender de la carga viral y también actualmente estudios de los análisis de los genomas virales han encontrado en que el virus ha ido cambiando también. O sea, ha habido cambios en el virus, aunque no ha habido grandes cambios, el virus ha ido cambiando y sobre la marcha se están haciendo análisis de la secuencia de los virus para poder identificar si hay algún cambio que pudiera cambiar su comportamiento. Pero en principio lo que estamos observando es diferentes respuestas de las diferentes personas, porque cada uno dependiendo de si tiene alguna enfermedad preexistente, de cómo es su componente genético, cómo es la respuesta inmunológica de esa persona ante infecciones. Eso es lo que hace que sea diferente en cada individuo la respuesta. Lo que actualmente, lo que pasa es que sobre la marcha se ha ido investigando todos los efectos y que ha tenido la infección por este virus. Y uno de los efectos que han encontrado en los casos graves es que hay una respuesta inmunológica exacerbada ante la infección, ante la presencia de este agente infeccioso en el cuerpo. Esa respuesta exacerbada es lo que ha hecho que entonces es como que el organismo esté atacando a las propias células del cuerpo, como si se hubiese ocurrido una especie de infección generalizada, una septicemia. O sea, el virus está generando en las respuestas ante las infecciones, surgen las respuestas inflamatorias y las antiinflamatorias, y hay un balance entre esas dos respuestas que son necesarias para que el cuerpo reaccione ante el agente extraño. ¿Qué sucede? Que se pierde ese balance y predomina entonces toda la respuesta inflamatoria, que es lo que ha llevado, por ejemplo, a estos efectos que se active la trombosis masiva en algunos pacientes, porque, bueno, esa respuesta exacerbada es lo que ha llevado a ese proceso inflamatorio masivo y asimismo quedan activadas células que comienzan a eliminar células infectadas, pero ahora comienzan a eliminar otras células, entre ellas las células de los propios órganos. Y eso es lo que conlleva a esa respuesta que al final termina siendo perjudicial porque no elimina el virus, sino termina acabando con la vida del paciente. Claro, ¿qué puede llegar primero, doctora, de acuerdo a los conocimientos que usted tiene? El tratamiento verdaderamente efectivo y, digamos, como un tratamiento universal, independientemente de los síntomas del paciente o la vacuna. Sí, bueno, en mi opinión, lo más efectivo sería el que se llegue a desarrollar la vacuna, porque el problema con las infecciones virales es que, a diferencia de las infecciones bacterianas, en las infecciones, las bacterias, como ellas tienen mecanismos propios para su multiplicación dentro del hospedador, ahí existen fármacos específicos como los antibióticos que atacan específicamente partes de su ciclo de multiplicación y los eliminan. El problema con los virus es que los virus utilizan las células del hospedador, en este caso las células humanas, para ellos multiplicarse. Entonces, muchas veces los tratamientos, aunque tratan antivirales, tratan de ser selectivos contra los mecanismos de multiplicación del virus, a veces pueden resultar tóxicos porque pueden alterar a la propia viabilidad celular. Entonces, como también depende de la respuesta que tenga el individuo, entonces un tratamiento único, por lo que hemos visto hasta ahora, ha sido complicado. Hemos visto cómo han desfilado una gran cantidad de fármacos en que funcionan en algunos pacientes y en otros no. Por lo tanto, aquí es muy importante el diagnóstico y la evaluación del médico que determine las características de esa persona que tiene la infección, que está haciendo
la sintomatología grave, cuál sería el mejor tratamiento, porque ya como hemos visto, hay algunos pacientes que dependiendo de sus características y cómo ha reaccionado ante el virus, responden mejor a unos tratamientos y otros responden muy mal ante otros tratamientos. Entonces, por eso es muy complicado el llegar con un tratamiento único que sea efectivo para todos, porque a su vez están los que no llegan a tener la enfermedad grave, sino llegan a tener síntomas severos, pero no llegan a ser graves. Entonces allí el médico es muy importante en determinar las características de cada paciente, cuál es el mejor tratamiento hasta que llegue la vacuna. ¿Qué piensa ella para terminar, doctora, sobre la política sueca, por ejemplo, de no decretar medidas de aislamiento y de cuarentena para combatir la pandemia, dejar que corra y que la gente, digamos, la sociedad, la población desarrolle inmunidad? Bien, este virus es un virus su genoma es de ARN y tiene una alta tasa de mutación. De hecho, una de las posibles explicaciones de cómo adquirió las mutaciones que lo hizo tan agresivo al infectar a humanos es que el virus ya estuviera circulando entre los humanos y que haya adquirido las mutaciones que permitiera que fuese más eficiente en la infección hasta que entonces se detectaron los primeros casos severos y ahí se reportó. En mi opinión, el dejar que el virus siga multiplicándose y circulando en el ambiente pudiera ser catastrófico porque pudiéramos estar seleccionando un virus aún mucho más agresivo. Y además hay que tomar en cuenta que eso de dejar que las personas adquieran inmunidad es pagando el precio de que las personas vulnerables hagan la enfermedad grave y mueran. Entonces, vamos a tener un porcentaje de muertos para que la mayoría adquiera la inmunidad y no sabemos además cómo va a ser responder los virus. Entonces, de hecho, en las poblaciones de los reservorios naturales donde se encuentran estos virus, la idea es controlar la proliferación del virus, porque a medida que el virus se va multiplicando, va aumentando la probabilidad de que ocurran cambios, mutaciones que lo pueden hacer mucho más eficiente en infectar y multiplicarse específicamente en humanos. Ya, bueno, seguimos en evaluación, definitivamente seguimos en una etapa de tratar de precisar a este coronavirus desde el origen hasta su comportamiento y finalmente tratamientos y vacunas. Gracias, doctora. A la orden. Muchas gracias. Antonieta Porco, licenciada en Biología, doctora en Ciencias Biológicas, profesora de la Universidad Simón Bolívar en Biología Molecular. Tenemos que hacer una pausa y en breve volveremos. Vamos a escuchar música, pero antes los dejamos con Carmen Julia Álvarez, primera actriz venezolana, a quien también le preguntamos qué espera una vez superada la pandemia y qué enseñanzas le ha dejado. Esto nos dijo. Siempre mi cariño a Gladys, a su gente, a la gente que trabaja con ella, que le ha seguido echando pichón con todo esto. Y bueno, y por supuesto a sus seguidores. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué se aprende? Yo tengo 67 años, nunca pensé pasar por algo como esto. Me acordaba de cuentos de mi mamá, de la guerra, de muchas cosas, pero creo que esto ha sido demasiado fuerte. Creo que he aprendido a que no hay nada más importante que el amor, la fe, el creer en Dios, el rezar, el estar todos los días, por más desánimo que uno tenga, levantándose, dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios que nos apoye y nos ayude. Y qué deseo que hayamos aprendido eso, el que no, bueno, que siga apoyando, el que no lo sabía, no lo hacía, que apoyen a su gente, que amen a su gente, a los extraños, a quien le puedan dar una mano, solidaridad, amor, es lo que debemos tener más de ahora en adelante y mucha fe.